Bien, entonces nosotros habíamos visto de las estructuras repetitivas que teníamos el ciclo exacto y el ciclo inexacto. Ciclo exacto, ciclo for, sabíamos las cantidades de veces que tenemos que repetir las instrucciones. Ciclo inexacto o ciclo while, no conocíamos cuántas veces teníamos que repetir eso, ¿sí? Entonces, este ejemplo que habíamos trabajado, decíamos, bueno, dadas las edades de los alumnos del curso, calcular e informar la edad máxima. No sabemos cuál es la cantidad de alumnos que tiene el curso, por lo tanto, no podemos resolverlo con un ciclo exacto, debemos utilizar un ciclo inexacto o ciclo while, ¿no? Y en el diagrama lo representábamos de esta manera y el funcionamiento era, si analizaba esta proposición lógica y si era verdadera, nos metíamos adentro y acá poníamos las instrucciones donde se repetían. Termina el primer ciclo, la primera ejecución, se mete de nuevo, evalúa la proposición, si sigue siendo verdadera, vuelve a repetir el ciclo. En el código habíamos visto que la sintaxis era esta que está acá, while, que significa algo así como mientras en inglés, y en la proposición lógica que se evalúa, si esto es igual a aquello, si es distinto de lo otro, y entre llaves las instrucciones que se repetían. ¿Sí? Esa era la estructura general de nuestro ciclo inexacto. Acá volvemos con el ejemplo que habíamos trabajado, pero claro, a nosotros no nos alcanza con que nos digan, dadas las edades de los alumnos de un curso, calcular e informar la edad máxima, porque ni sabemos cuántos son, ni sabemos cómo hacemos para que este programa termine. Entonces, de estos programitas que hacemos nosotros, tenemos que tener o saber cuántas veces se repite algo, o tiene que haber una condición que haga que ese programa finalice. Entonces, esa condición, que es lo que vamos a analizar ahora, puede surgir de distintas cosas, o sea, o desde los datos de entrada o desde los datos de entrada y el procesamiento que vamos haciendo. Acá le habíamos puesto que termine cuando se ingrese un valor de edad igual a 0, ¿no? El 0 es un valor que no puede ser, que es un valor absurdo para alumnos de un curso, así que lo podemos usar para eso. Y acá teníamos la representación, ¿no es cierto? Teníamos el ingreso de la edad, para hacer el cálculo de un máximo, como sabemos que son todos valores positivos, poníamos esto una variable en 0, y la condición de fin la negamos en la proposición lógica y empezamos a hacer la evaluación, quedándonos cada vez que encontramos el valor de edad ingresado contra la edad máxima, que la primera vez, como es un 0, va a entrar y va a cambiarla, y después, a medida que vaya ingresando nuevos valores, va a ir cambiando según sea el caso, ¿no es cierto? Y cuando ingresemos un valor de edad en 0, esto va a terminar, que es lo que informa el programa ahí abajo, ¿no es cierto? En código, lo que hacíamos era, declarábamos las variables que usábamos, pedíamos el cout a la salida por pantalla, ¿no? El ingreso de edad, le decimos que 0 es para finalizar, y bueno, ahí vamos ingresando la edad, chequeando que sea distinta de 0, si cambiamos si la edad es mayor que la edad máxima, que está inicialmente en 0 la cambiamos, y así seguimos bucleando por acá hasta que aparece un valor de edad en 0. Termina, informamos y el programa terminó. ¿Estamos por acá, gentes? Bien, con esto habíamos trabajado. Y habíamos dicho que tanto para el for como para el while hay variables que controlan la ejecución de los ciclos, ¿sí? En el código este de recién, si nosotros no hacemos el ingreso previo de la edad, empezaríamos preguntándonos en la condición, esta de acá, por algo que no sabemos qué valor tiene. ¿Sí?
Así que entonces, esto es algo que en programación no es aceptable, digamos, no se puede evaluar una variable que no fue previamente o inicializada porque se le asignó algo a mano o porque se le ingresó por teclado. ¿Sí? También habíamos hablado de eso. De hecho, algunos compiladores advierten esto, ¿no? Y hacen no necesariamente un error, pero sí algo que se llama un warning, un llamado de atención diciéndote, ojo que estás usando una variable sin haberla inicializado. En este caso, por ejemplo, una forma de resolverlo era como hicimos antes, ingreso afuera, ingreso adentro, o si no, le pongo un valor que obliga al ingreso dentro del ciclo, y adentro del ciclo lo primero que hago es vuelvo a cambiar ese valor de edad para no tomarlo, porque este era un valor, no absurdo, pero un valor que no existe en nuestro listado. Y acá, en esta forma, tampoco nos joroba el 0, porque nunca va a cambiar este valor. En otros casos puede que el 0 no, o el valor de corte que usemos no tenga que ser evaluado y haya que tener alguna consideración en todo caso. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. En resumen, en un ciclo exacto, la condición de corte, porque si no lo que tenemos es un ciclo infinito, digamos, y eso es un error de programación. La condición esa puede obtenerse o cuando le ingresamos el valor a partir del valor de una variable, como hicimos recién, cuando aparece una edad en 0, o si no, de resultado del análisis de los datos que se están ingresando. Y también habíamos hecho un ejercicio con relación a eso. Esta es una de las formas que más usamos, ¿sí? Primer ingreso afuera, chequeo de la condición, se repiten las instrucciones y fíjense que la última instrucción antes de volver a repetir el ciclo es nuevamente el ingreso del valor de la variable que determina que el ciclo se repita o no. Del resultado del análisis puede ser este otro algoritmo que está aquí. Dice hacer un programa que sume los números que se ingresan y muestre el resultado. Debe terminar cuando se ingrese por segunda vez un 0. Entonces lo que hacemos acá es, voy a sacar esta barrita que me está tapando, inicializamos una variable en 0, declaramos las variables que necesitamos y lo que hacemos es, si se ingresa un valor 0 en la variable que estamos usando para analizar, sumamos un 1, ¿se acuerdan que más era incrementar el valor en 1 que tenía la variable? ¿Sí? Así que entonces, este programa va a seguir pidiéndome ingresos y sumando. Esta era la abreviatura de suma igual suma más n, habíamos dicho. Y cuando aparezcan dos ceros, no importa si son consecutivos o no, lo que sucede es que cuando quiera volver a repetirse el ciclo, esta condición se convierte en falsa y se acaba todo. ¿Estamos? Sí. Bien. Este es el que habíamos hecho recién, pero en este caso en el formato de diagrama. ¿Sí? Lo miramos un poco por las dudas. Siempre en general la última instrucción muchas veces o la mayoría de las veces está relacionada con el valor que toma la variable que controla el ciclo, ¿no? También habíamos hecho otro que hablaba de el control, digamos, de temperatura en una computadora, ¿no? Y acá esto admitía que la temperatura de funcionamiento pueda salirse por encima de los 80.5
2 veces. Ya la tercera vuelta, TUC mandaba a cerrar el programa porque evidentemente hay un problema y es necesario preservar el equipamiento, ¿no? Esto podría ser un sistema de control, que es algo parecido a lo que vamos a ver ahora como cosa nueva. ¿Está? Fíjense, en estos dos que vimos y en el que vamos a seguir viendo ahora nuevo, esto ya los habíamos estado trabajando, tenemos el análisis de lo que pasa determina que el programa siga o no siga. Y esta es la mayoría de los esquemas que se usan en los mecanismos de control, que en general, digamos, no son, en sistemas críticos que se llaman de tiempo real, son sistemas que están embebidos dentro del aparato, que tienen un programa de estos y que están permanentemente chequeando qué pasa. Y disparan algún dispositivo cuando encuentran algún error, alguna falla dentro de los parámetros que se establecen. Como el caso por ejemplo. Dice, hacer un programa que analice un conjunto de valores de entrada de una instalación y termine cuando alguno de ellos se encuentra fuera del rango aceptado. Y ahí establece valores del rango, mínimos y máximos. Esos valores de mínimo y de máximo están incluidos, ¿no es cierto? 100 y 150, la presión entre 100 y 150 es aceptable. Menos de 100 o más de 150, no. Lo mismo la temperatura y el consumo. Al final, el programa tiene que informar cuál o cuáles fueron las razones por las cuales dejó de funcionar. Estos 3 puntos que están abajo no están en este ejemplo, es para que ustedes lo completen después, ¿no? El cálculo de la presión máxima, el consumo mínimo y el promedio de temperatura. Bien, entonces, díganme si ven, creo que sí. Acá tenemos el mismo enunciado, ¿se ve bien? Sí, sí. Bien. Entonces, digo, establezco una condición. ¿Se acuerdan de lo que eran las variables booleanas? Las variables booleanas son variables que pueden tomar uno de 2 valores posibles, o verdadero o falso. Entonces, yo en este caso, lo que hago es, le mando al while como condición una variable booleana que nace con el valor true porque yo acá se lo estoy asignando. Con lo cual, esto va a ingresar sí o sí adentro. ¿Está bien? Entra y entonces pido valores para cada uno de esos parámetros, para la presión, para la temperatura, para el consumo. ¿Sí? Entonces, analizo si cada uno de esos parámetros está dentro del rango que habíamos hablado, ¿no? Entonces, acá en este ejercicio traté de meter todas las cosas que habíamos visto, ¿no? En este y los otros 2 que siguen. Acá estoy usando el operador lógico OR, ¿sí? Que lo que establece es si una de estas es verdadera, o esta, va a entrar adentro del if. ¿Sí? Entonces, si la presión es menor que 100, cosa que indica que es falsa, o la presión es cosa que indica que se fue de rango,
o es mayor a 150, va a entrar. Acá la variable a funcionar, que es la que está manejando el while, la pongo, le cambio el estado, estaba en true y le cambio el estado. Y esta otra variable van a ver ahora para qué la usamos. Presión bien la pongo en 0. ¿Sí? Entonces, esta cosa, acá le voy a agregar esto acá. Voy a inicializar estos valores de estas tres variables en 1. Ya están declaradas ahí arriba, así que las saco de acá, ¿sí? Me pregunta cualquier cosa, pues yo no estoy viendo el chat porque si no me ocupa la pantalla y no puedo ver el resto de las cosas. Así que el que quiere levanta el micrófono, no hay drama. Igual sé que Ángel y Brian estarán ahí contestando las cuestiones. Sí, Bien, ¿cómo preguntaban, está? perdón, me Sí. preguntaban con respecto a las variables booleanas si se le pueden poner números también, y le aclarábamos ahí en el chat que puede tener 0 para falso y cualquier otro número para verdadero. Generalmente el 1 se usa para el verdadero, pero admite esos dos estados. No es como un entero que uno puede diferenciar diferentes valores. Es o verdadero o falso. Exactamente. Bien, así que entonces le pido que ingresen la presión, que empiecen la temperatura y que ingresen el consumo. Y lo que hago es, analizo si está dentro del rango, no pasa nada, pero si está fuera del rango, le cambio el estado a la variable que está haciendo que el while funcione, ¿sí? Y de paso, cambio también el valor de esta otra variable que estaba en 1 y la pongo en 0. Podría haber sido una variable booleana, pero a propósito les puse las dos posibilidades. Variable booleana, verdadero o falso, o variable entera, a la cual le asigno yo un valor de prepo, que es 1, que es verdadero, supongamos, porque le puse temperatura bien, asumo que está bien, le pongo un 1, y si la presión en este caso está mal, la cambio a 0. Y hago lo mismo con la temperatura. Si la temperatura es menor a 15 o la temperatura mayor a 70, se fue de rango, así que cambio el valor de esto, pongo temperatura bien, no, la pongo en 0, y después hago lo mismo para el caso del consumo. El consumo aceptable está entre 6 y 8, ¿no? Entonces yo digo menor a 6 y mayor a 8. ¿Está? Todo esto es, digamos, traté de meter en un paquete y en esto y los otros dos que siguen lo que hemos visto hasta ahora. Un truquito interesante, a veces, que solemos hacer a veces, es cuando yo tengo por ahí que hacer una cosa medio rara, o me resulta difícil, digamos, en general es más fácil establecer un intervalo cerrado. Digo, bueno, es mayor o igual a 6 y consumo menor o igual a 8, ¿no? Eso es lo que estaría bien. Pero yo no quiero lo que está bien. Yo quiero lo que está mal. Digamos, quiero lo que está fuera de esto. Todo lo que no sea esto. Entonces, lo que podemos hacer es usar otro operador, que está en los apuntes, pero en general no lo hemos visto, que es el que niega. Entonces, yo encierro esto y me morfó encierro esto y le mando este de acá, el signo de admiración de cierre para nosotros y el único que usan los Johnnies, el signo de interrogación, de admiración de cierre, y eso niega. Entonces, a veces cuando tenemos dificultad de armar una, digamos, me resulta fácil armar lo que no quiero,
armo lo que no quiero y lo niego. Me queda todo lo que realmente era lo que necesitaba. ¿Se ve? Se puede usar cualquiera, digamos, ¿no? Pero quería aprovechar porque habíamos mencionado, entonces vamos a dejarlo comentado para que Profe, lo ¿también tengan. aplicaría usar el distinto ahí, en vez de usar el not? No, el distinto no. Lo que hacemos, este es el not. Este niega, entonces va a ser verdadero todo lo contrario a eso. Es Claro, como, lo que, es lo lo que me mismo que si refiero es, pusiera en esto. vez de poner menor igual o mayor igual, pongo distinto de 6 y distinto de 8. No, no te sirve, porque distinto es solamente cuando no coincide con eso. Y acá yo lo que tengo es un rango. Ah, ok, ok. ¿Te das Gracias. cuenta? Este es Una el pregunta. rango, este es el rango donde el consumo está bien. Mayor o igual a 6 y menor o igual a 8. Y este es el rango donde el consumo está mal. Menor a 6 o mayor a 8. Claro, perfecto. No, no lo había leído, digamos, como un intervalo. Bien. Bueno, así que entonces, y fíjense, acá se termina el while y cuando sale analiza cada uno de los casos. También a propósito, digamos, lo intenté el desarrollo porque, digamos, hay ocasiones donde yo necesito anidar, esto es, vincular una decisión con otra porque depende una de la otra, y hay veces que no. En este caso no tiene nada que ver una con la otra, son tres parámetros que se analizan por separado. ¿Por qué les ¿Bien? parece que las preguntas de presión, temperatura y consumo al final de todo están independientes entre sí? ¿Qué situación se podría dar para que eso tenga sentido y no haya usado el else? Que pueden fallar dos o más al mismo tiempo. Exactamente. Este artefacto, este sistema que se está simulando, podría fallar a la vez por la temperatura y el consumo, por ejemplo. Entonces, tiene que informar los dos mensajes, no uno solo. Bueno, vamos a probarlo con un par de valores. Me pide el valor de presión, Estaba entre 100 y 100, 150. temperatura 15 y 50 70, grados bien. Consumo 600. 7, por ejemplo, y esto tiene que seguir porque está bien, digamos, ¿no? Me olvidé de limpiar la pantalla ahí, pero bueno, me sigue pidiendo un valor de presión. Ahora yo voy a poner los tres mal. Presión 0 está mal, temperatura 0 está mal, consumo 0 está mal, y entonces el programa me dice, y ahí lo que les decía Ángel recién, es que la máquina puede fallar por uno o fallar por varios. Por lo tanto, yo necesito, y es lo que me piden, que informe la o las causas de la falla. ¿Se ve, gentes? Sí, profe. Sobre sí. Sobre este mismo vamos a dar una variante. Supónganse que ahora falta que lo completen ustedes esto, ¿no? Porque la presión máxima, el consumo mínimo y el promedio de temperatura, también acá son todas las cosas que hemos visto. Vimos cálculo de máximo, vimos cálculo de mínimo, vimos cálculo de promedio, así que tratamos de meter más o menos como un repaso y en el desarrollo de un ejercicio. Entonces, acá lo que cambia es esto, miren. ¿Se alcanza a ver qué es lo que cambia? Sí, sí. Me pide que dos de ellos, digamos. O sea que tiene una tolerancia a la falla que hace que si falla uno solo, el programa sigue. ¿Sí? En este caso que teníamos recién, el programa con uno solo que fallaba, palmaba. Acá acepta que sean dos. Entonces vamos a ver cuál sería la modificación que necesitamos hacerle, ¿no? Creo que era este. Entonces,
Acá lo que hice fue, miren, volvemos a tener las variables para los parámetros de análisis. Volvemos a poner esto, que está mal puesto acá, porque en realidad tiene que ir adentro. Y cambié la variable, cómo controlar esto, y le puse una variable que se llama cuánto fallan, que lo que hace, ahora vamos a ver, déjenme que termine de acomodar esto, que me había quedado mal. Acá está fíjense, con cada vuelta del ciclo pongo en 1 estos valores para que después al final, como vimos recién, informe lo que corresponda. Y esto acá afuera no haría falta que esté así, ¿no? Profe, Bueno. Sí, perdón, no entiendo por qué eso lo tiene que declarar adentro del while. no está declarado. Lo que está haciendo es poniendo en 1 este valor para después cambiarlo en el caso de que falle, ¿ves? Por eso, pero ¿por qué no puede ir afuera, digamos, inicializado en 1? Porque después cuando yo vengo acá, puede ser, acordate que este va a terminar cuando se ingresen 2 que estén mal. Entonces, yo con cada vuelta tengo que empezar a ver los 3 parámetros a la vez. Y entonces, el truco acá es que yo arranco con estos en 1 y los pongo en 0 si están mal. ¿Te das cuenta? Si yo no los pongo con cada vuelta, puede ser que en una vuelta me ponga en 1, me pongan 0, 1, pero esto sigue andando. Y en la otra vuelta me pongan 0 el otro, entonces me va a informar mal acá afuera. Ah, ok, ya entendí, gracias. Así que bueno, entonces volvemos a pedir los datos, volvemos a hacer el chequeo y en este caso en vez de cambiarle el valor booleano lo que hacemos es contar. Y con cada vuelta, fíjense, también ponemos en 0 esta variable que es la que maneja el while, ¿no? Si cuenta que hay, mientras sea menor a 2 está bien, si hay 2 o si hay 3 esto palma. ¿Está bien? Bueno, yo pensé que iba a terminar en la primera parte, pero bueno, esto se termina y nos queda unos minutos más para ver el otro. Bueno. Dale, entramos en 5 minutos de vuelta al mismo link y así se termina Listo. de ver. ¿Está bien? Listo. Dale, en 5 minutos entonces volvemos.